Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso en el estándar de competencia S0301, diseños de cursos de formación de capital humano, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando del elemento 2 del estándar de competencia, que es el diseño de los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Ya hablábamos previamente que esta va a ser la evidencia o el medio por el cual recolectamos la evidencia de que nuestro participante o educando pues está siendo realmente partícipe de la información que le compartimos y la está haciendo suya, ¿verdad? Entonces, ya hablábamos de que los instrumentos de evaluación están estrictamente relacionados a los objetivos generales y particulares, ¿verdad? Ya decíamos que el objetivo general, pues es el enfoque general, que la capacidad, la habilidad que va a adquirir, la actitud al finalizar el curso, ¿verdad? Y los particulares es cada uno el cómo y el cuándo, ¿verdad? Entonces, basado en esto es que diseñamos los instrumentos de evaluación. Cabe señalar que es muy importante a tener en cuenta que los objetivos de aprendizaje son la base para diseñar los instrumentos de evaluación. Estos deben ser generados por quienes diseñan el curso y poseen una doble finalidad. Uno es servir como herramienta de retroalimentación, ¿verdad? Porque al aplicarse, pues sirven como repaso porque las preguntas ya vienen redactadas o resumidas, de modo que también retroalimenta a nuestro participante, ¿verdad? Respecto al avance logrado por los participantes en torno a los objetivos de aprendizaje. Una competencia solo se da si la persona está consciente de que la posee, ¿verdad? Entonces, es en este sentido que la retroalimentación brindada durante un curso de desarrollo de competencia es esencial. Entonces, brindar información al instructor respecto a la funcionalidad de las acciones didácticas implementadas en el curso. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que el instructor tiene la forma de comprobar que realmente los objetivos redactados previamente se están llevando a cabo, ¿verdad? Que más que nada tiene que ver con las evaluaciones formativas, que ya decíamos que pueden ser en varios momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy enseñando varias competencias a la vez, ¿verdad? Desempeños de conocimiento, de actitudes y destrezas, ¿verdad? Entonces puedo irlas evaluando y esas evaluaciones pues van recogiendo evidencia, ¿verdad? Y es la forma que tiene el instructor de comprobar si realmente se está llevando a cabo el aprendizaje. A diferencia de los cursos tradicionales, en los cursos con enfoque a competencias, es recomendable que los instrumentos de evaluación sean generados antes de identificar y diseñar contenidos, ¿verdad? Y estrategias de aprendizaje, pues de esta forma se pueden identificar claramente la brecha a cubrir por el logro de los objetivos de aprendizaje. Es decir, cabe mencionar que es de suma importancia que una vez que yo tengo definidos los objetivos, ¿verdad? Que obviamente también van enfocados a una necesidad. Entonces, si yo baso mis instrumentos de evaluación estrictamente relacionados con estos objetivos, pues entonces va a ser muy claro saber qué es lo que voy a resolver o cómo es que se van a resolver, ¿verdad? Para que posteriormente pues se desarrolle el contenido, es decir, la teoría detrás de todo ese cuestionario, ¿verdad? La teoría detrás de esa guía de observación, la teoría detrás de esa lista de cotejo, ¿verdad? Entonces es que yo baso mis instrumentos, mis cuestionarios, les doy como ese respaldo en el manual del participante y del instructor, ¿verdad? Entonces es así y no a lo contrario, que primero diseño los manuales y de ahí voy sacando mis instrumentos. No, primero los instrumentos de evaluación y luego los instrumentos pues los apoyo con los manuales, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el diseño de los instrumentos de evaluación del aprendizaje se diseñan de acuerdo con el tipo de evidencias que recolectan, ¿verdad? De todos los existentes se privilegia el uso de tres tipos. La evidencia de desempeño, es decir, que evalúa el área psicomotriz. Nosotros con este instrumento vamos a recoger si es que está haciendo de tal o cual forma,
como se le indica, ¿verdad? Las evidencias de producto, es decir, tenemos una checklist de un producto terminado en la que dice cumple con este aspecto, lo cumple con este otro aspecto, tiene esta característica, ¿verdad? La evidencia de conocimiento, que por lo regular es un cuestionario, ¿verdad? Que puede ser de varios tipos de cuestionario, ¿verdad? Y las evidencias de actitud de ese cambio de conducta, es decir, se comportó de esta manera, cooperó, todo ese tipo de preguntas que llevan a recolectar evidencia del comportamiento, ¿verdad? Las actitudes o valores del participante. Entonces, como las evidencias de actitud se encuentran asociadas a los desempeños o productos, uh, estos desempeños pueden estar asociados también a un producto, ¿verdad? El orden, la limpieza con que se entrega un producto o se hace un desempeño, pues también aquí se puede evaluar, ¿verdad? Los instrumentos de evaluación tienen que cumplir dos características esenciales, que es la validez y la confiabilidad. La validez garantiza que se consideren todos los aspectos, los contenidos que se desean evaluar, y que la muestra utilizada para integrar el instrumento sea representativa. O sea, la validez es el grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende evaluar. Por ejemplo, si estamos hablando de electricidad, pues entonces la pregunta tiene que ser muy clara. A esto viene lo de la validez y la confiabilidad. Que sea muy clara, que esté claramente redactada, que no estén abiertas a la interpretación. Es decir, unió los cables de esta manera, siguió el procedimiento de esta manera, sí o no. No, por ejemplo, tú crees que se siguieron los pasos, no tienen que estar abiertas a la interpretación, tienen que ser muy claras para que den el mismo resultado en cualquier ambiente en el que se apliquen. La confiabilidad considera, es la consistencia de datos a través del tiempo, ¿verdad? Esto implica que siempre que un instrumento se aplique en situaciones similares, se obtendrán los resultados similares, ¿verdad? Es decir, que estén muy claras para todos, que no dejen campo a la interpretación para nadie que vaya a aplicar su curso, ¿verdad? Y entonces existen tres momentos de evaluación, que ya se hablaba un poquito de ellos, que es el tiempo durante el curso en el que voy a aplicar los exámenes, las evaluaciones, y existen tres, ¿verdad? La diagnóstica, que es básicamente de cómo llega el participante. Dice, la información derivada es valiosa para quien planea y organiza el evento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario establecer cuantitativa o cualitativamente los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con que llegan los participantes a la capacitación para posteriormente comparar los resultados finales y definir el avance del participante. Es decir, es como el punto de partida, cómo es que llegaste y al terminar el curso, cómo es que te vas, ¿verdad? Entonces es una manera muy clara de saber si se están cumpliendo o si se cumplieron los objetivos, ¿verdad? La evaluación formativa, que decimos que es la intermedia durante el curso, puedo evaluar durante el curso al término de impartir la teoría, o sea, lo que va respecto a área cognitiva, puedo hacer un cuestionario, ¿verdad? Y voy viendo si se está cumpliendo, ¿verdad? Una vez que se les demuestra cómo hacer alguna actividad, ya sea manual o operativa, pues se puede aplicar una evaluación formativa durante el curso, ¿verdad? Que le sirve al participante de retroalimentación o al instructor para comprobar si se está llevando a cabo esta habilidad o la afectiva, ¿verdad? Puede ser durante el curso también. Y también sirve para ir recogiendo evidencia de las actitudes y valores, ¿verdad? Entonces, su principal motivo es proporcionar la información permanente para corroborar continuamente, ya lo decíamos, si los objetivos de aprendizaje se están logrando, para adecuar el contenido de los procedimientos que se estén desarrollando conforme a las características y expectativas del grupo. Es decir, también es válido, si es necesario hacer una adaptación, podríamos hacerla ahí mismo con el participante, ayudarle a replantear la pregunta si es que caso no entendiera, ¿verdad? O ayudarlo ya de manera más personalizada,
pero información la recogemos a través de evaluación formativa, ¿verdad? Que es como una mirada a la perspectiva que se espera al final. Entonces, la evaluación sumativa final es el tipo de evaluación que permite tomar decisiones conducentes para asignar una calificación totalizadora a cada participante sobre su actuación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es la que nos permite decir si se comprobaron o no, si se cumplieron o no los objetivos redactados previamente, ¿verdad? Cuando hablamos de los instrumentos de evaluación, hay que saber exactamente qué es, ¿verdad? Cada uno de ellos. El cuestionario nos dice que se emplea generalmente para la evaluación de conocimientos, ¿verdad? El área de dominio cognitivo es el instrumento a través del cual recojo información teórica, ¿verdad? Para indagar en forma amplia respecto a los conocimientos o apreciaciones del evaluado, ¿verdad? Las ventajas es que existen diferentes tipos de reactivos a emplear. Un cuestionario, este instrumento plantea de forma interrogativa, ¿verdad? Son preguntas. Los elementos o criterios que debemos evaluar, brindando según el tipo de reactivo las opciones de contestación o bien de forma libre y abierta, ¿verdad? Que puede ser de opción múltiple o dejar que sea abierta para que el participante exprese su opinión o todo el conocimiento que tenga. La guía de observación se usa en aquellas evaluaciones que pretenden medir el desempeño o la actitud, ¿verdad? Establece una lista de criterios de comportamiento y de conducta observable y permite, como su nombre indica, guiar dicha observación con una estructura específica. Es decir, si el participante al ser evaluado se da cuenta de los puntos redactados concretamente, pues le va a servir también como retroalimentación, porque es prácticamente un resumen, ¿verdad? Que les muestra lo que exactamente tienen que tener, y lo mismo aplica con la lista de verificación o cotejo. Es decir, es prácticamente una lista comparativa que dice las características de un producto debe tener, ¿verdad? ¿Es de este color o no es de este color? ¿Tiene esta característica o no la tiene? Todo ese tipo de cosas es utilizada principalmente en la evaluación de evidencias de producto. Establece los criterios de contenido de los productos a evaluar. Entonces, estos son los tipos, ¿verdad? Y exactamente para qué se utilizan, ¿verdad? Entonces, el cuestionario es la teoría, ¿verdad? El área de dominio cognitiva. La guía de observación, que es la que evalúa desempeños, es decir, el área psicomotriz, ¿verdad? Lo que se hace con esto, lo observamos, lo hace o no lo hace. Y la lista de verificación, cuando lo que evaluamos es un producto terminado, tiene esta característica o no la tiene. Y hay que redactarlos principalmente de manera que no estén para nada abiertos a la interpretación. Al igual que los objetivos de aprendizaje, los instrumentos de evaluación también toman como eje principal los criterios de evaluación referente a productos y desempeños. A partir de estos elementos se deberán generar los reactivos del instrumento de evaluación, ¿verdad? Este estándar no evalúa los reactivos, es decir, no se nos va a calificar cómo es que yo redacté cada pregunta, que es el reactivo, ¿verdad? Es la unidad mínima de medición por medio del cual es posible recolectar evidencias. Entonces ya decíamos que tienen que estar muy estrechamente relacionadas a los objetivos de aprendizaje, que es el cómo, ¿verdad? Precisamente, y basado en qué y para qué, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta todo esto a la hora de diseñar los reactivos. Los instrumentos de evaluación de listas de cotejo deben estar redactados en enunciados breves y afirmativos. Es decir, por ejemplo, la enfermera se lavó las manos antes del procedimiento, ¿sí o no? ¿Usó la medida de aguja necesaria para suturar tal herida, sí o no? ¿Sí? ¿Siguió el procedimiento de recolección de instrumentos, sí o no? Deben ser muy claros, ¿verdad? Dice, deben estar redactados en enunciados breves y afirmativos. Los reactivos deben ser redactados en el lenguaje propio del sector productivo.
Es decir, voy a usar lenguaje técnico, ¿verdad? De mi área propia. No voy a poner por ejemplo, algún mote que pudiera tener algún procedimiento, algún elemento de cualquier área que esté evaluando. No voy a ponerle, por ejemplo, si son unas pinzas que tienen un nombre en específico, pues no lo voy a poner. Las pinzas que se parecen como unas tijeras, ¿verdad? Entonces tengo que poner el lenguaje propio. Tengo que usar el lenguaje propio de cada área de expertise en la que se va a basar mi curso, ¿verdad? Deben ser precisos, no considerar interpretaciones por parte del evaluador, ya lo decíamos. Solo deben tener una respuesta posible y válida. O sea, debe ser muy claro. Cada objetivo de aprendizaje debe estar cubierto a lo menos por un reactivo. Es decir, si yo voy a evaluar 3 áreas de conocimiento, no puedo no tener preguntas que no evalúen alguno de los conocimientos que yo de los cuales estoy proporcionando información, ¿verdad? Entonces, cada reactivo debe cubrir solamente un objetivo de aprendizaje, aunque varios reactivos evalúen el mismo resultado. Dependiendo del objetivo de aprendizaje, yo puedo necesitar 5 o 10 preguntas para evaluar una sola cosa, ¿verdad? Entonces, no hay no hay un límite establecido que digas, no, pues tienes que tener 5. Si tú necesitas 20 preguntas para evaluar una parte teórica de la que tú enseñaste, entonces 20 preguntas. Si tú necesitas 3 preguntas, 3 preguntas, pero al menos tiene que haber una que evalúe ese objetivo que tú redactaste, ¿verdad? Previamente. Dice, los reactivos que integran un instrumento deben ser lo suficientes y necesarios para recuperar la evidencia requerida, ¿verdad? Entonces es lo que acabamos de mencionar. Dependiendo de lo extenso que sea tu tema o de lo complicado, si tú necesitas hacer 20 preguntas para confirmar que esté entendido, entonces haz 20 preguntas. No hay un límite establecido. Es lo que tú necesites para comprobar que se está llevando a cabo tu aprendizaje. Las evidencias de desempeño, dice, se inicia con un verbo en tercera persona y en presente. El verbo debe ser activo y observable, ¿verdad? Se continúa con las condiciones o características de la acción. Puede o no finalizarse con la enunciación o descripción del escenario en el que se desarrolla el desempeño. Puede incluir un número de repeticiones que debe realizarse. Por ejemplo, realiza el llenado del carácter con el lubricante de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Entonces, y requerimientos de la empresa para bombas hidráulicas. Es decir, en este ejemplo se está haciendo un enunciado breve, claro, ¿verdad? Y con por ejemplo, el vocabulario que es el cárter y las especificaciones de la empresa para bombas hidráulicas, todo la redacción del reactivo está cumpliendo esos aspectos, ¿verdad? Que no deje margen a la interpretación. Entonces, las evidencias de producto, es decir, la lista con la que comparamos uno con el otro, lo que sí debe tener, se inicia con el artículo determinado, los, es decir, el pastel, por ejemplo, tiene esta característica, sí o no. Las cubiertas de chocolate tienen esta característica, sí o no. Si hablamos de electricidad, los cables están ordenados en este color, sí o no, ¿verdad? Enuncia la evidencia o el objeto a revisar. Se continúa con un verbo en tercera persona en presente. Se concluye con las características, condiciones, especificaciones, escenarios o atributos a revisar. Es decir, en pocas palabras tiene que ser claro, ¿verdad? Un ejemplo, el formato de mantenimiento cuenta con las medidas y observaciones de los trabajos realizados, sí o no, ¿verdad? Entonces hay que ser lo más claro posible para redactar cada reactivo, es decir, cada cuestionario o la evidencia que yo quiero que recoja del producto, de la actitud, debe ser muy clara. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Dice, las evidencias de actitudes
Entonces, debido a que las evidencias de actitud están asociadas con un desempeño o producto, la redacción deberá ser acorde con la evidencia, ya que verificará la actitud de un desempeño o producto, ¿verdad? Entonces, yo voy a evaluar con una guía de observación si es cooperativo, si la iniciativa, ¿verdad? La limpieza, el orden, la responsabilidad, la tolerancia, la amabilidad, ¿verdad? Que puede ser la perseverancia durante el desempeño del producto, o sea, durante el desempeño de la habilidad, más que nada, y lo evaluamos también en el producto, todas estas características. Entonces, si ponemos en resumen, cuando yo voy a hacer los instrumentos de evaluación, es decir, mis exámenes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que yo estoy evaluando no solo conocimiento, no solo teoría, es decir, con un cuestionario no completo, ¿verdad? No estoy cumpliendo con el enfoque de competencias, ¿verdad? Porque solo estaría evaluando la teoría, ¿verdad? Tengo que tener un examen para un desempeño, una actividad, una labor, ¿verdad? Física, ya sea en una fábrica, en la elaboración de un producto, ¿verdad? Entonces, como yo voy a evaluar un desempeño, entonces tengo que tener un instrumento de evaluación que evalúe ese desempeño. Y también tengo que tener uno que evalúe el comportamiento, ¿verdad? Se comporta de tal o cual manera, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando yo estoy evaluando desempeños al mismo tiempo con otra lista, con la lista de desempeños, un examen de desempeños, evalúo los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque estoy evaluando por una parte que siga los procesos que hay que seguir, pero hay que ver en qué manera, con qué disposición, ¿verdad? También lo sigue. Entonces, esos dos instrumentos de evaluación se pueden aplicar simultáneamente, ¿verdad? Porque es ahí, en el trabajo, en el campo laboral, donde se ve al realizar tal o cual tarea, se ve cómo se comporta, ¿verdad? Si es ordenado, si recoge herramientas, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se comporta. Entonces, cuando evalúo con el cuestionario, pues simplemente estamos en una mesa y contesta, ¿verdad? Pero cuando cuando evaluamos un desempeño, pues entonces estoy con mi lista de desempeño, ¿verdad? Con mi instrumento que evalúa desempeños y también con la guía de observación que evalúa cómo se comporta, ¿verdad? Las actitudes, hábitos y valores. Entonces, como esas dos están asociadas, el cómo actúa con el qué hace, entonces puedo aplicar las dos al mismo tiempo o revisarse al mismo tiempo. Y tenemos que las preguntas o los reactivos tienen que estar redactadas en el lenguaje propio del sector al que se dirige el curso, ¿verdad? Y cero abierto a interpretaciones. Y cada objetivo tiene que estar cubierto por al menos un reactivo. Es decir, no puedo dejar escapar ninguna de las tres aspectos que estoy evaluando y tienen que cumplir estas características que ya decíamos, que se indican en este documento que se les proporcionará y que también están en el estándar de competencia. Hay que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Deben ser breves, concisos, cero interpretación y cubrir todas las áreas que se están viendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, hasta aquí con los instrumentos de evaluación. Gracias, hasta luego.